Hola, yo soy Pau. Y yo soy Pato. Bienvenidos a la 4ª temporada de Inercia Podcast. No olviden suscribirse a todos nuestros canales, entre ellos YouTube y todas las plataformas de podcasting, así como nuestras redes sociales. El impacto crea movimiento, solo hay que iniciarlo. En este episodio platicamos con Lucas Barrionuevo, cofundador y CEO de Pura. Él comparte cómo regenerar nuestra relación con el agua desde un enfoque integral. El acceso al agua potable en México, el impacto ambiental del agua embotellada y la búsqueda de soluciones sostenibles se entrelazan con su experiencia personal como surfista y como emprendedor. A través de la innovación, hábitos conscientes y una conexión profunda con el entorno, Pura promueve una nueva forma de entender el agua. No solo como un recurso, sino como un vínculo esencial con nuestra salud, con las comunidades y con el planeta. Pues Lucas, bienvenido a tu casa Inercia Podcast. Tenía muchas ganas de empezar esta plática, sobre todo porque quien ya ha escuchado un poco de mi background, el tema del agua ha sido muy importante en estos últimos años para mí, como lo sé que es para ti. Y me gusta empezar como estas conversaciones por el problema, ¿no? O sea, porque de ahí parte como esa mentalidad emprendedora, sobre todo tú que tienes ese rol y que te encanta emprender. Entonces, leyendo para esta entrevista, veía un dato que a mí me impactó mucho. Hoy, solo en América Latina, son más de 160 millones de personas que carecen ese acceso a agua potable segura, según la ONU, ¿no? No me voy a nivel mundial porque creo que es importante acotar el mercado latinoamericano, que es donde ustedes están. Y me gustaría preguntar, ¿cómo describirías tú pues estas implicaciones tanto humanas como ambientales de este problema del acceso al agua potable? Muchísimas gracias, Patricio, por la invitación. Para mí es un placer estar acá en Inercia Podcast y sumar mi voz, que es la voz de Pura, para poder levantar la conversación, la conciencia de estos temas que, bueno, es súper importante hacerlo. Y el agua es un tema transversal a todos los objetivos que necesitamos resolver en cuanto a escasez y pasar a un mindset de abundancia. Y creo que el agua es, en este último tiempo, el más notable, ¿no? Porque cuando te dicen va a faltar el agua o no hay agua, todo el cuerpo empieza a tomar como una forma de ¿qué voy a hacer? Empieza a preocuparse uno y está bueno eso porque empiezan a activar mecanismos que son necesarios para la supervivencia, pero rápidamente tenemos que pasar a una forma de poder abordar la acción. Claro. Para pasar a la acción que nos promueva la abundancia, porque la naturaleza es súper abundante. Y esta situación que hoy vemos, que es dramática, que acabas de poner en números de manera muy clara, es la situación que viene pasando a lo largo de toda la historia. Pero a lo largo de toda la historia, lo que también fue pasando es que la humanidad fue creciendo en tamaño. Y hoy, además de crecer en tamaño, creció en conectividad. Hoy hay 3 veces más conexiones a internet que conexiones de agua potable en el mundo. Y también es un mundo que está hipercomunicado. Hoy hay 2 veces más de líneas telefónicas que habitantes en el mundo. Es decir, que somos 7.000 millones de habitantes, debe haber como 14.000 millones de líneas de teléfono. Entonces esto quiere decir que eso que tú contaste empieza a saberse y empieza a ser algo que la gente conoce en el día a día. Entonces, está bueno seguir en el camino en el que venimos, profundizando esa acción. En el camino en que venimos, digo, las redes de agua han venido creciendo de los últimos 6.000 años a hoy, nunca han parado de crecer. O sea, siempre fue mejorando el acceso a agua. Pero hoy somos muchos y el ritmo de consumo ha crecido mucho, que son cosas que tenemos que revisar, y al mismo tiempo tenemos más tecnología que nos permite que ya ese ciclo del agua se regenere o lo podemos regenerar nosotros más rápido. Entonces,
las soluciones que podemos brindar con tecnología en agua purificada, en todo sentido, tienen que confluir indudablemente a resolver el problema de la crisis de salud que hoy estamos viendo que genera la escasez de agua combinado con la falta de acceso a redes de agua. Y digo, los purificadores de agua, como los que hace Pura, junto a un montón de otras empresas, son una manera de, a medida que las redes de agua siguen creciendo, poder descentralizar ese acceso a agua y esperar con una buena calidad de agua que venga esa red de agua que indudablemente va a llegar porque hace 6.000 años que siguen creciendo. Ahorita me haces pensar, o sea, de esas primeras civilizaciones, cómo el agua siempre ha sido un rol importante, ¿no? O sea, decías ahorita 6.000 años. Nada más de pensar en México, o sea, yo me acuerdo de ver algunas imágenes en primaria que pues, eran canales, ¿no? Y aquí en la Ciudad de México pues, era la gran Tenochtitlán. Eran puros canales. Hoy todos esos canales están bajo tierra y si vas al centro de la Ciudad de México incluso puedes ver como los edificios están un poco de lado porque pues estamos sobre el lodo, ¿no? Pero lo que me hace pensar es cómo ha sido nuestra relación con esa infraestructura, sobre todo sabiendo que vamos creciendo. En América Latina hay mucho de qué hablar de la falta de infraestructura y de inversión en buenos canales de distribución, de captación de agua y de acceso, que creo que ustedes entran en ese último componente sobre todo. Pero lo que más me gustaría preguntar y poner sobre la mesa, porque es una paradoja que creo que todo el mundo se pregunta, es ¿por qué si somos la esfera azul se habla de que el agua potable se nos va a acabar? No sé ahí, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Tú crees que el agua se nos vaya a acabar? Si no, ¿cómo estás viendo ese siguiente paso o siguiente nivel de cómo vamos a evolucionar como civilizaciones? Y preguntarte ahí un poco cómo ves esa paradoja. Está buenísimo lo que dices. Me voy a detener primero en lo que hablaste de Tenochtitlán, porque para mí es una visión muy clara de cómo la humanidad resolvió temas de agua en el pasado y cómo podemos aprender de eso, honrar a nuestros ancestros y resolver nuestros problemas hoy, aplicando no las mismas cosas, pero sí los mismos principios, los mismos criterios. Y quiero mencionar también lo importante que es una pequeña acción. Todo el mundo conoce una empresa mexicana que ha hecho tinacos y esa sola acción generó muchísimo acceso a agua por el hecho de poder acumular agua en un tinaco, que parece muy simplote, pero digo, es eso, y lo hizo con un material que hoy es muy controversial, que hoy genera un problema, que es plástico, sí. Pero digo, el uso de esa tecnología súper desarrollada del día de hoy, de hace 70 años que existe el plástico, puesta al servicio de resolver un problema de la humanidad, ahí está, tinacos por todos lados y gente con acceso a agua en muchos lugares. Eso, que es así de simple, lo hace una empresa. Entonces, para mí es súper importante hablar del rol que tenemos las empresas frente a poder resolver. Cuando uno habla de empresas, ahora lo asociamos con negocios. Sí. Pero a mí me gusta la palabra en inglés de negocios, ¿no? Como business, como que es como de ocupación, ¿no? Ocupado en algo, de busy. Porque negocio es nada más como que en español es negar el ocio, pero no decir qué estás haciendo. O sea, solamente decir que no estás haciendo nada. Pero en el inglés, en el business, habla de la empresa. Como antes, ocuparse en algo podría ser un grupo de africanos haciendo una balsa para llegar a la deriva a América. Eso era un business, era una empresa que estaba haciendo algo con un propósito de conocer, de explorar. Creo que hoy tenemos que volver a retomar ese camino del propósito y entender que no hay que, según mi visión, no hay que combatir, por ejemplo, no sé, lo que pasa con Amazon. O sea, no hay que combatir las empresas, sino que como consumidores y como empresarios
cosas que pasan en el mundo, que han pasado y que van a seguir pasando, que tienen que ver con gobiernos, nos demuestran que al final del día son los consumidores y las empresas las que juegan el partido. Claro. Entonces, para hablar del tema del agua y conectando todo esto, el agua, si bien la Tierra está cubierta por más de un 70% de agua, representa el 1% de la masa de la Tierra. Es decir, el planeta Tierra, bien llamado Tierra, porque es más que nada Tierra, obtuvo el agua del espacio exterior. El agua que tenemos en la Tierra, que vino volando en un meteorito, que muy metafóricamente y muy linda la historia, que hace más de 5.000 millones de años chocó un asteroide con la Tierra, le puso agua, y ese mismo choque generó el satélite natural que tenemos, que es la Luna, que es la que regula ese agua que nos trajo del universo acá. Pero bueno, yendo a ese agua, es el mismo agua que tuvimos desde siempre. Nunca hubo nueva agua. El agua siempre fue una sola y va a ser. Y ese agua que vino del espacio, en su conformación, es más antigua que el Sol. O sea, estamos hablando de un elemento que no podemos comprender con nuestra lógica. Pero es un elemento que hoy cubre el 70% de la Tierra. Ese 70% de la Tierra que representa de esa masa el 97% de la masa es el agua que está en los océanos. O sea, solamente el agua que no está en los océanos es el 3. Digo, y llegamos hasta aquí, de ese 3%, la gran enorme cantidad está en hielos y glaciares. O sea, el 2% está en hielos y glaciares. O sea, son los que dan un 1% de agua disponible. De ese 1%, la mitad está en ríos y lagos, y después el 30% está en acuíferos. Digo, hasta ahora llegamos hasta aquí como humanidad, 7.000 millones de personas consumiendo como consumimos, con ese pedacito de agua tan chiquito que es el que está en los ríos y lagos. O sea, la humanidad creció hace 120.000 años, como tú decías, cerca de ríos y lagos. Eso fue el desarrollo. Ahora empezamos con una explotación subterránea, hace nada, con bombas, sistemas de distribución, y todavía no hicimos lo que tenemos que hacer, indudablemente, si queremos seguir consumiendo y creciendo como humanidad, que es lo que va a pasar, que es tomar el agua del mar y regenerarla. Y no digo desalarla, porque se habla de las desaladoras, y a mí me gusta hablar de la regeneración de agua. Porque cuando hablas de desaladora, a mí me suena como a matadero, ¿viste? Como un lugar donde extraes, matas de la vaca y te tienes las cosas. Bueno, la desaladora me suena así, como que le sacas la sal y te traes el agua, que entiendo que se pueda tomar así, pero también tenemos la oportunidad de hacerlo distinto y tenemos la oportunidad de regenerar el agua. De hecho, cuando tú extraes sales del agua del mar, piensa que en el ciclo del agua que nos enseñaron en la escuela, claro, cuando el agua en el mar está 3.000 años ahí. 9 años como lluvia, 9 años, 9 días hasta que precipita, luego puede formar hielos y todo eso, y lagos y ríos, y pasa 300 años en los acuíferos hasta que la tomamos. Digo, todo ese ciclo que es bien largo en tiempo, lo que necesitamos hacer es acortarlo, pero entendiendo ese ciclo. O sea, no podemos acortarlo solamente porque necesitamos agua y ya. No, tenemos que entender ese agua, qué hacemos con el efluente o el concentrado de ese agua. Lo mismo que qué hacemos con los desechos que generamos para la huella hídrica, ¿no? Todo lo que nos vestimos, lo que usamos, todos los bienes y servicios consumen agua y necesitamos tratar ese agua. Pero digo, ese concepto de regeneración es el que nos va a salvar.
Y no es una sola cosa, ¿no? Como que tenemos que tratar el agua, regenerarla, y tenemos que funcionar en tenazas para revisar nuestro consumo, revisar la manera o sea, qué necesitamos, cuándo lo necesitamos. O sea, necesitamos una revisión profunda, porque la crisis que llamamos crisis ambiental va a ser una crisis civilizatoria antes que ambiental. Porque, digamos, de la vuelta, el agua es más vieja que el sol. O sea, nosotros en tiempo no rankeamos en esas escalas. No me acuerdo si era Einstein o alguien de ellos que decía que la Tercera Guerra Mundial iba a ser por el agua. Obviamente no por la falta, sino por temas políticos civilizatorios, ¿no? Sí. Creo que me queda, y lo explicaste muy bien, no había entrado nunca a esa profundidad de los ciclos del agua desde el mar, lluvia, recarga de mantos acuíferos, consumo y luego regresa al mar. Y creo que quedó muy claro como ese contexto del agua. Pero hay un segundo problema que ustedes también están atendiendo, y ahorita lo platicábamos previo a esta entrevista, que es otro elemento que, como bien decías, nuevo de 70 años para acá, que es el plástico, ¿no? Sí. Sé que ustedes traen esa doble foco de solución. Uno es el acceso a agua potable y otro es reducción de plásticos. Entonces, ¿cómo relacionas estos desafíos y por qué es tan importante abordarlos juntos y no por separado? Como digo, una sola cosa no nos va a resolver la cuestión. Tenemos que revisar nuestro consumo. O sea, necesitamos profundamente ver qué hacemos en nuestra vida. No solamente por la generación de contaminantes, sino también por nuestra salud y nuestro bienestar, que genera más huella hídrica, más huella de carbono. Si tú te enfermas, necesitas remedios y todo eso generas un problema para ti y para otros. Entonces, como la responsabilidad esa de pasar a la acción en esta crisis, me parece que empresas como Pura, que lo que hacemos es, te damos una posibilidad de tener una herramienta para resolver la crisis climática día a día, sorbo a sorbo desde tu casa, para que ese agua que tienes no tenga contaminantes y tampoco tengas que llevar garrafones, generar plásticos de un solo uso innecesario que terminan en los océanos, y todas esas cuestiones que tienen que ver con la regeneración. Si no está la presión de contaminación, se dan, porque la Tierra tiene esa capacidad. Así como nosotros cicatrizamos, si no la estamos jodiendo con contaminación, la Tierra se regenera. El problema es que hoy la velocidad de regeneración no está. O sea, no podemos. Es como tener una herida y rascarse y rascarse y rascarse y tirarse sal y rascarse. Y nunca se va a cicatrizar. A la Tierra le estamos haciendo eso. Entonces, necesitamos medidas prácticas que bajen la presión de contaminación que nosotros mismos generamos sobre nosotros y sobre la Tierra. Porque al final, hablar de nuestra salud y hablar de la salud de la Tierra es lo mismo. O sea, es una misma salud. Así como hablábamos de la luna que regula las mareas, nuestros ciclos hormonales están regulados también por la luna. En las mujeres se nota bien claro y en los hombres no tan claro, pero también pasa. Pero todo eso lo está regulando el agua. Entonces, el tomar acción de una forma práctica desde nuestro metro cuadrado y poder resolver el tener agua sin una huella de carbono tan grande, sin generar contaminantes, es una forma bastante práctica y simple de empezar. Hay un dato que leí ayer también, que no sé si sea el correcto, entonces me corriges. Porque ahorita hablábamos de casi 8,000 millones de habitantes a nivel mundial, ¿no? Y leía yo que en México, el mercado de agua embotellada solamente produce aproximadamente esas 8,000, solo en México,
8,000 millones de botellas de plástico al año. O sea, lo que valdría una botella para toda la gente en un año, ¿no? En este contexto, o sea, lo que me hace pensar y mucho como seguimiento a eso que pones sobre la mesa, creo que hay otro aspecto muy importante que es el rol de nosotros como consumidores, ¿no? ¿Qué tan preparado crees que está el consumidor para ese cambio de entender pues lo que hoy tenemos como termos, lo que hoy tenemos como filtros versus lo que llevamos acostumbrados por estas grandes empresas y grandes hábitos de consumo, que es comprar una botella de agua y tomártela y tirar el PET? Bueno, ahí lo que dices es muy claro en números, y solamente contarles que cada kilo de plástico lleva una huella hídrica asociada de 2 toneladas de agua, 2.000 litros de agua por cada kilo de plástico. Es decir, que ahí ese dato que tú dijiste habla de una enorme cantidad de agua que se lleva nada más. El agua que se usó para producir un envase que se va a tirar. O sea, evidentemente lo estamos haciendo como consumidores porque estamos ignorando el tema o estamos distraídos y pensando en otra cosa. Porque si no, no hay forma de que nadie, si te lo pones en un contrato y lo explicas, nadie te firmaría, sí, me voy a chingar 30 litros de agua para tomar medio litro. O sea, no tiene sentido. Sí, ¿no? Y evidentemente los que hicieron eso para hacer un negocio no lo tuvieron en cuenta. O sea, porque lo único que pensaban es en hacer dinero, no en darle una mejor solución a la gente. O quizás pensaron que le dan una solución a la gente, pero obviaron gran parte del problema que generaron. Pero de vuelta, yo soy optimista, elijo siempre ser optimista. Soy argentino. Pero la idea esta de en 120.000 años de humanidad, 120.000 años solamente tenemos 50 años de agua envasada. Evidentemente es un parche a esta situación que conocemos, que es dramática, que necesitamos tener agua. O sea, necesitamos tener agua para todas las personas, y el agua envasada parece ser una buena forma. Después vimos que, o estamos viendo de que no, y algunas empresas de agua y de refrescos y todo se dieron cuenta de que si ponían a las personas a mostrarle que destapaban felicidad y le contaban que era fácil destapar algo, bueno, la gente somos medio monos en ese sentido, y seguimos como lo que el marketing nos dice. Entonces ya como que esas cosas nos gustaron más que todo el problema que se genera. Sí, claro. Es muy triste, pero es real. Y yo creo que, y no es en contra de eso, porque de vuelta, yo no creo que lo hayan hecho con malicia. Sí fue malo el resultado, sí es pésimo el resultado, pero creo que fue por una ambición, omitiendo muchas cosas. Pero bueno, o sea, el rol que estoy yo es el de consumidor y el de empresario, de triple impacto. Entonces lo que me toca a mí es ofrecerle a la gente mi experiencia como consumidor y decirle que, por ejemplo, yo llevo esto, que es un termo, que aquí tiene un popote con un purificador para purificar el agua donde quiera, para no comprar bebidas envasadas, y además me mantengo súper hidratado todo el tiempo. Y como empresario, el poder poner a disposición todos los medios para usar la misma forma en la que la gente entiende de que tiene que consumir algo, para consumir algo que le haga bien al planeta. Y por eso para nosotros es importante hacer estudios, como usar la herramienta como la evaluación de ciclo de vida de producto, Life Cycle Assessment, poder contrastar con ciencia lo que hay detrás de un purificador, porque necesitamos que el agua purificada se ponga de moda. O sea, que todos tengamos agua purificada. Y cuando digo todos, no digo solamente la gente en las casas, que sí, obviamente la gente en las casas es el gran cambiador de juego. Si en vez de estar destapando cosas,
estamos girando una llave para purificar el agua, ya empezamos bien. Pero también cafeterías, hoteles, restaurantes, negocios, industrias, minería, cultivos, o sea, todo eso necesita agua. Y todo eso necesita agua purificada, ya sea para tratar el agua que usan y usarla de manera más eficiente, o regenerar el agua que se ensucia, como estos 2.000 litros por cada kilo de plástico, que principalmente es, les cuento a todos que la huella hídrica se divide en azul, verde y gris. O sea, el azul es la que se va directamente al producto en sí. La verde es la que se da en la naturaleza para generar ese producto o servicio, y la gris es la que se usa para limpiar todo lo que ese bien, producto o servicio se lleva de contaminantes para su fabricación o su uso. En el caso del plástico, la huella hídrica gris es la más fuerte. O sea, necesitas limpiar mucha agua. O sea, se usa muy poca agua, pero se imprimen muchas botellas, como las que dijiste, y digamos, toda ese agua hay que limpiarla. Entonces, se lleva mucha agua, valga la redundancia, para limpiar ese agua contaminada. Entonces, es algo que ahí entran procesos de tratamiento de aguas que tienen que ver con la filtración, la sedimentación, la oxidación, y después la purificación para reusarla o poder recargarla a un acuífero o poder disponibilizarla a un cuerpo superficial o al mar. Creo que para explicar ese proceso, no sé si quieras contarnos qué tiene ese popote. O sea, sí. ¿Por qué se compone? Mira, tenemos el popote y también lo tenemos aquí, que va a ser más fácil para manipularlo. Nosotros le decimos un núcleo. O sea, esto es lo que hace el trabajo de purificación. Esto es compatible con muchas otras jarras que hay en el mercado, porque nosotros tampoco lo hacemos pensando en pura, sino que pensando en las personas y pensando en la purificación de agua. Y lo que tiene es, utilizamos microfiltración, ultrafiltración, nanotecnología de absorción, que utilizamos típicamente carbón activado impregnado en plata para generar una gran superficie. O sea, aquí en superficie de absorción, o sea, para retener contaminantes, hay como 4 campos de fútbol aquí dentro. Me parece muy loco, pero son gránulos nanométricos con muchos canales que van absorbiendo contaminantes. Entonces, una vez que esto se llena, o sea, se colmata, el agua ya no pasa. Entonces te das cuenta que ya no te sirve porque quedó colmatado. Lo tienes que cambiar. Y lo bueno de esto es que este plástico sí se puede reciclar. Y lo que está en el medio, si bien está cargado de contaminantes, estamos hablando de baja concentración. O sea, para un residuo sanitario es asimilable a domiciliario. Si te lo tomas te hace daño. O sea, pero es una solución bastante práctica para el funcionamiento de una ciudad. Bueno, hay otros equipos que usan otras tecnologías. Incorporamos ósmosis inverso también en equipos más grandes, pero los fundamentos del tratamiento son los mismos en todos los equipos de Pura. Están diseñados bajo el mismo concepto. Entonces, ¿y el agua que yo puedo meter es de la llave o de cualquier lugar? O sea, no importa lo cargada que esté. Aquí está diseñado para usar agua de la llave. Okay. O sea, si usamos agua, un agua contaminada, este equipo no sería el adecuado. Yeah. Deberíamos hacer una adecuación a este núcleo. Y también tenemos equipos diseñados específicamente para ese fin, que incorporan etapas más robustas de ultrafiltración, es decir, todo eso que está en pequeño en más grande para poder recibir, la carga contaminada de un río, por ejemplo. Entonces tienen un filtro de sedimentos que puedan filtrar más rápido ese sedimento y se cambian. Pero siempre pensamos en la usabilidad y el diseño. O sea, que sean fáciles de usar, que lo único que tengas que hacer sea cambiarle un núcleo, que es ese tipo cartucho. O el popote. Lo mismo, el popote es exactamente igual, o sea, pero los diseños y las disposiciones son diferentes. Pero esto, cuando se termina,
lo mismo. O sea, yo cambio mi popote. Aquí, en este popote, tengo 4.000 litros de agua purificada. O sea, tengo como una pipa en la mano, sí. Y a los contaminantes, a la arena, ¿qué le sucede? ¿No? Me surge esa pregunta. O sea, yo como consumidor te regreso a ti pura, oye, mira, ya acabé con este núcleo, ustedes seguro lo reciclan, y eso pasa por algún otro proceso, o sea, lo que se contiene en el núcleo. No, eso se va a residuo asimilable a domiciliario. O sea, los carbones activados se pueden regenerar para uso en tratamiento de efluentes. Nosotros se lo damos a la empresa que lo hace. Nosotros, para nuestros equipos de tratamiento de efluentes, no utilizamos ese tipo de material regenerado, simplemente porque no tenemos in-house ese proceso y no podemos controlarlo nosotros mismos, y necesitamos llegar a una eficiencia tal que no nos garantiza que lleguemos usando un carbón regenerado. Entonces siempre usamos material nuevo para eso. Pues creo que hasta aquí hemos hablado mucho del problema. Ya vimos a Pura en acción con esta explicación. Hemos ya como platicado de ese rol. Vos sos argentino, y me gustaría entrar a quién es Lucas, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué te llevó a fundar Pura? O sea, ¿cuál fue tu conexión con el agua? Sé que quizá hay un contexto familiar, pero sería bueno entenderlo. O alguna experiencia personal o momento específico que te hizo reflexionar y conectar esos puntos de esta falta de acceso, esta sobreproducción de plástico y no dejar cicatrizar a la tierra. Entonces, entender un poco quién está detrás de Pura creo que sería el siguiente punto. Qué bueno. Y bueno, me disparaste un montón de momentos y situaciones, porque creo que, o sea, ¿qué me llevó a ser Pura? Hasta te podría, ir diciendo de hace 5 minutos, de hace 15 minutos, y así para atrás, porque es un continuo. O sea, yo vengo de una familia de profesionales en tratamiento de aguas de Argentina. Mi abuelo fundó una empresa de tratamiento de agua allá por los 60, que se dedicaba a temas de purificación de agua industriales. Luego, mi padre fundó una empresa de tratamiento de agua en los 80, su propia consultora de tratamiento de agua, muy enfocada en el cliente. Y yo yo nací en el año 82, y mi padre dejó la empresa familiar original de mi abuelo para hacer su consultora en el 84, era un bebito. Pero siempre estuvo rondando a la familia en temas de agua. O sea, yo conocí mucho sobre que en el mundo había tecnologías de agua. O sea, todo lo que hace Holanda con la gestión del agua era un tema que yo tenía 5 años y lo conocía. Y este era como que lo contaba en la escuela, así, como decía, este bicho raro de dónde salió, que habla de Holanda, ¿viste? Del agua. Y bueno, fueron como, creo que eso es lo más grande que tuve, como lo familiar, ¿no? Creo que eso es lo más grande. Y bueno, yo tengo un hermano y fuimos los dos que estuvimos con eso. Y siempre, de una cosa u otra, fuimos muy curiosos, y fuimos indagando, y tuvimos la suerte que nuestro padre también alimentó esa curiosidad, ¿viste? Con literatura. Me acuerdo de estar, mi padre en la era pre-internet, suscrito a círculo de lectores de libros, tenía una gran biblioteca en mi casa, revistas, ¿viste? Y como que te hacían pensar en qué pasaba en el mundo, en la tecnología, y creo que fueron todas esas cosas que desembocaron en que, bueno, en el momento de decidir qué hacer, qué estudiar. Bueno, yo estudié bioquímica, luego estudié biotecnología, y mi hermano estudió administración. Siempre tuvimos ganas de hacer cosas juntos. Nos vinculó también a algo que tiene que ver con el agua, que es una pasión muy fuerte, que es el surf. Mi abuela es brasilera, así que
también festejé los campeonatos mundiales de Brasil. Pero bueno, en definitiva, esa mezcla y veranear muchos años en el sur de Brasil, donde el surf era muy fuerte. Religión. Claro, yo me acuerdo de tener 5 años y ver gente surfeando en Joaquina, en Florianópolis, Santa Catarina, en el sur de Brasil. Y yo decía, yo quiero hacer eso. O sea, y iba con el barrenador y me paraba, quería imitar eso, y fueron esas ganas, porque yo no vivía en la costa, pero igual surfeaba, era como... Y en donde íbamos a surfear, a mi hermano y a mí nos decían los Meji, porque de cara somos medio parecidos, y en el agua, como estamos yo soy un poquito más alto, él un poquito más bajito, pero estamos a la misma altura, y con el agua y el traje parecíamos mellizos, entonces nos decían los Meji. Y bueno, ahí donde íbamos a surfear, como siempre la charla era esto que me preguntaste vos de los consumidores. ¿Cómo hacemos para que la gente...? Yo soy convencido que el surf acerca a otro seteo mental a las personas. ¿Por qué? Porque es el deporte que más profundo contacto tiene con la naturaleza. Digo profundo contacto porque aún más que cualquier otro, ¿no? Porque interactúas como con la música, que interactúas con una onda a escala humana, la onda natural con la que se interactúa a escala humana fuera de la música es el surf. Y esa interacción con la onda, que está regida por un ritmo de la tierra, es fuertísimo. O sea, yo creo que hay cosas que dispara que no podemos entender, que tienen que ver con esta cosa que es más vieja que el sol. Estás con el sol metido en algo más viejo que el sol y pasándola bien. Creo que es fantástico. Bueno, y en ese surf, charlando con mi hermano, siempre charlábamos de cómo hacemos. Y me acuerdo que yo estaba trabajando en la empresa de mi padre y haciendo cosas y siempre vinculándome con cómo utilizar la tecnología para resolver temas de fluentes, como muy con ganas de llevar a la práctica algo, que hacer una parte activa. O sea, no me gustaba nada más quedarme, ¿viste?, o en un lugar quieto o esperando a ver qué pasaba. Fui ayudante en la cátedra de microbiología y veía cómo hacían los ensayos y decía, está todo buenísimo, pero yo no quiero hacer esto, yo necesito acción. Práctica. Claro. Y bueno, en una de las charlas con alguien de la facultad me contó que en Estados Unidos, en un Walgreens, había comprado un purificador de aguas. Y yo dije, qué bueno, ¿cómo es? Entonces le empecé a preguntar cosas y esta persona no era cualquiera, sino que era mi profesora, y iba todos los años a Boston a congresos que tenían que ver con la biotecnología, y no sabía del proceso de purificación de agua. Yo dije, ahí le dije, hermano, si en Boston no saben explicarle a un consumidor de un proceso de purificador de agua, tenemos que hacer algo. El mundo nos reclama, en chiste, ¿no? Pero digo, ahí fue la vena más grande que se me prendió, de decir, esto puede generar un impacto en la humanidad, porque nadie lo está sabiendo hacer, o por lo menos contar. Y ahí empezamos con Pura en el 2008, recién. Nace en Argentina, sobra decir que seguro tu elemento favorito es el agua. Sí. Ya entendí el surf y todo lo que implica. Creo que eso también habla mucho de quizá lo que proyectas, no solo con tu personalidad, sino a través de Pura, tú y tu hermano, esos valores, esa empatía, esos valores clave de su marca como una marca sostenible que está buscando solucionar estos grandes problemas de los que ya hablamos. Y sin duda los hábitos y los estilos de vida se impregnan en las cosas que hacemos, en ese busy business, o sea, en las cosas que nos ocupan, ¿no? Bueno. Hemos platicado también como de otras posibles soluciones a la purificación, pero a mí me gustaría resaltar con estos dos componentes, tanto de la personalidad tuya, de tu hermano, venir de una historia de industrial a llevarlo a la última milla, ¿no?
¿Qué crees que hace Pura esta solución única comparada quizá con otras cosas que están sucediendo no solo en México o en Latinoamérica, sino a nivel mundial? ¿Y qué valores o innovaciones crees que tus consumidores son los que valoran más? Buenísimo. Eso último que preguntas, lo recurrente es que el agua es rica. O sea, lo que valora más la gente es que el agua es rica. Y eso creo que también tiene que ver con la innovación que ponemos nosotros, porque nosotros aplicamos tecnología para que con esta herramienta de Life Cycle Assessment, que los núcleos duren más. O sea, no hacemos un negocio pensando, así como se pensó en algún momento el agua envasada, en ver cómo nos vuelve más dinero más rápido, sino en cómo le damos a la gente algo de calidad en cuanto a tiempo de usabilidad, costo por litro. Democratizar el acceso a agua de calidad es como lo que más nos llama la atención y la ocupación. Y el usar los mejores componentes, el saber y controlar la tecnología de punta a punta, creo que eso es el diferencial más grande de Pura. Tenemos 11 patentes registradas, estamos para patentar 5 más, y el hecho de tener esa capacidad de desarrollar tecnología y de integrar soluciones a distinta escala es la que nos hace totalmente diferentes. Y sobre todo esto de dejar de pensar los productos con obsolescencia programada o pensarlo de esa manera, sino que hacer un producto que le llegue a las personas, que le sirva a las personas. Y que por eso tú tengas una empresa rentable, ¿no? Pero que no al revés, como que a ver cómo mi empresa es rentable y ver cómo le saco. Me encanta esa respuesta. Creo que hemos hablado mucho del consumidor y es un foco importante para ustedes y eso es parte como integral de todo el modelo de negocio. Lo preguntábamos hace rato, como esos hábitos de consumo, pero específicamente quiero saber como las estrategias que ustedes han tomado. ¿Qué crees que sea lo más difícil de vender cuando se trata de estas soluciones sostenibles a un consumidor? ¿Cuáles han notado ustedes que son esas resistencias naturales para cambiar ese hábito? Y ustedes, ¿qué les dicen para quitar esas dudas o romper esas barreras de consumo naturales? Yo creo que lo más difícil que hay en todo el e-commerce en general es la barrera de precio, ¿no? Como que hay un precio que tienes que llegar y precio, el precio comunicado más el envío, más las facilidades de meses sin interés, como todo ese combo tiene que ser acorde a la gran cantidad de personas que estés buscando. Esa es la barrera más grande. Y luego el comunicar la solución que tú das. En nuestro caso, lo más difícil es eso, porque tenemos la ventaja de que nuestro producto ahorra tiempo, ahorra dinero, ahorra esfuerzo, o sea, es puro ahorro. Pero aún así es difícil hacerle entender a la gente que lo puede tener. O sea, como que hay mucha gente que le pasa por el costado que exista un purificador que puedes poner en la tarja y resolver tener agua sin que tener que haber garrafón. Y pese a que está gastando dinero y cargando garrafones, no lo hace. Y ahí es el desafío más grande, es cómo lograr llegar con la propuesta para decirle, tú tienes un purificador, ahorras dinero, ahorras tiempo y esfuerzo. Pero también creo que en este ecosistema de empresas, Pura es distinta a todas, porque nosotros estamos parados sobre los hombros de un gigante, que es la red de suministros. Claro. El supply chain nuestro no es un camión que contamina, no es un envase que está al sol, sino que es una tubería que llega a tu casa. Entonces ahí eso abarata un montón los costos para el litro y también hace que la huella de carbono sea menor, ¿no? En consecuencia. Claro. Pero no pasa en todos los casos. Hay muchos casos que tienen que trabajar muy fuerte sobre supply chain. Claro. Y eso genera como crear la red de agua, ¿no? Para los negocios sustentables. O sea, es esa cadena
no está hecha. Entonces ahí la gente tiene que pagar lo que se denominan los green premiums, o sea, pagar un poco más por el hecho de consumir algo que sea bueno. Entonces, a lo que voy con este tema es que hay empresas como Pura que pueden subvencionar en el consumo a esos green premiums. O sea, en definitiva, en vez de gastar el dinero en comprar algo como un garrafón, o sea, te ahorras un montón de dinero, entre 100 y 1000 veces lo que cuesta el litro de agua. Y gastas menos de... O sea, si es 30 litros por cada botella, no me acuerdo el número, pero... Eso se lo ahorras a la economía mundial encima. O sea, le ahorras un montón de litros de agua a la economía mundial que no va a tener que resolver de vaya a saber qué manera, porque no estás usando envases, estás trayéndolo. Pero además, en tu bolsillo, sí, no da. tu economía de tu casa, te queda dinero para poder decir, bueno, en vez de comprar, en mi caso, consumo yerba mate. O sea, yerba mate de una marca, digo, no, uso esta que es agroecológica, que además con los ingresos está regenerando la mata atlántica. Entonces, creo que esa forma de funcionar, que es la forma de funcionar de la economía, por el cual le decimos economía, ¿no? Que la economía es la casa en orden. Lo que pasa es que cuando hablamos de nuevas economías y todas esas cosas, es porque de vuelta a alguien se le ocurrió que la economía era otra cosa y eran números para ganar dinero y llegar al desmadre que estamos hoy. Pero la economía es justamente hacer eso, hacer cosas para que se mantenga la casa en orden, tu casa, mi casa y el planeta, que es la casa de todos. Sin duda. Creo que me queda muy claro. Voy a meter aquí un tema porque leyendo algún blog, no sé si lo escribiste tú o tu hermano, me pareció muy interesante como conectar esa parte del consumo, sustentabilidad con otros aspectos de la vida, que es el concepto de plugging, ¿no? Okay. Por ahí leí que ustedes hablaban del plugging, de cómo cuidar al medio ambiente a través de una actividad física. Ya nos platicaste del surf y esta pues, es otra actividad física que creo que es caminando o corriendo. Entonces, ¿tú crees que la sostenibilidad debe estar ligada a otros aspectos de nuestro bienestar, como son la salud física, el bienestar, y cómo encaja Pura en ese concepto de un estilo de vida más equilibrado y más consciente? Totalmente, sí. Estamos todos conectados, como decían en el encuentro de Empresas B. Somos red de redes que conectan con redes, y cuando cambia un ser, cambian todos los seres. Y eso que tú dices del plugging, que es simplemente, cuando estás, de hecho, surfeando también lo puedes hacer, que es lo que te nace naturalmente cuando ves algo que está contaminando un plástico, es levantarlo, llevártelo y disponerlo para que se recicle o se le dé un buen fin. Eso, cuando lo empiezas a practicar, cuando empiezas a levantarte a la mañana, ¿no? Desde el inicio del día, que tenemos estas hormonas que están reguladas por la luna y los ciclos y el sol, el ciclo circadiano, te levantas y si te hidratas, lo primero que haces es hidratarte con agua de calidad, sin microplásticos, sin contaminantes. Cada una de tus células de tu cuerpo lo va a estar recibiendo. Y va a estar recibiendo esa bendición que es estar en contacto con la naturaleza. Claro. Porque el agua es la máxima expresión de la naturaleza. Es la máxima expresión del ser humano, que es parte de la naturaleza. Entonces, si tú te hidratas, y automáticamente vas a estar empezando de una forma que te va a predisponer bien. Y no digo que va a ser, no lo estoy viendo como un remedio, esto no es un remedio y no tiene que ver con algo como una solución única y fácil. Sí. Pero la sumatoria de acciones encadenadas que empiezan por tener la disponibilidad de agua purificada, en que te cocines mejor, que empieces a tener contacto con los materiales que conforman a tu alimento. Y eso, cuando lo empiezas a hacer, hablábamos de actividades como el hiking y estar en contacto con la naturaleza. O sea, llegamos hasta acá, no porque
Steve Jobs creó el mundo. O sea, y no tengo, lo digo medio irónicamente, pero no, me parece súper padre Apple. Pero digo, llegamos acá porque la naturaleza nos dio la posibilidad de estar disfrutando de la vida. Sin duda. Entonces, el amigarnos en hacer cosas, en ocuparnos en cosas, pero sin perder la noción de que hay algo muchísimo más grande que nosotros funcionando, o sea, lo que podemos pensar, funcionando y relajar todo el organismo a funcionar a ese ritmo, hace que naturalmente nazcan estas iniciativas como Plugin. ¿Por qué no lo vas a hacer? Sí. O sea, y creo que sumando a esa última parte de al final el elemento por excelencia en el planeta es el agua. Ahí he experimentado yo como también nuestro cuerpo es agua, ¿no? No me acuerdo si es el 60 y altos % de nuestro cuerpo humano es agua. Y eso, hace ratito tocabas el tema de la música, ¿no? Por eso vibramos tanto con la música, porque al final pues, el agua no es estable, es flexible y vibra. Y por eso quien ha ido a algún festival o ha escuchado rolitas con esos bajos, pues sientes como vibras porque no eres piedra, no eres sólido, ¿no? Entonces creo que queda más que claro también a nivel nosotros como seres humanos y como especie y todo ser vivo está compuesto por agua y por eso es elemento vital como el aire. Pero me parece espectacular esa reflexión. Y yo creo que me gustaría, si hoy tuvieras una lupa y dijeras voy a ver 5 o 10 años adelante, ¿cómo se ve ese futuro tanto en el problema que estás solucionando o cómo te gustaría verlo? ¿Y qué impacto esperas lograr con Pura dentro de este 5 o 10 años horizonte? Bueno, ojalá que pueda verlo, lo que imagino 5 o 10 años. A mí me parece una escala de tiempo corta. O sea, no tengo grandes ambiciones a 5 o 10 años. O sea, mis ambiciones son con ver cambios o participar en cosas que no pueda ver los cambios. O sea, de hecho, creo que Pura y todo lo que puede hacer Pura es algo que vamos a ver como humanidad a 500 años. Creo que el movimiento en el que está Pura, que son empresas de triple impacto como las de Sistema B, van a tener un impacto pero en 500 años. Y eso también me seduce porque me parece buenísimo el poder ver algo que poder hacer algo que no vas a ver. Digo, algo que me pasó con esto hace poquito, que regresé a Argentina, había plantado unos árboles y los vi 10 años después. Es impresionante lo que te impacta, ¿no? Ver un árbol que crece y cómo se desarrolla y todo en 10 años. Y creo que para tomar esa escala de tiempo y hacer una analogía con lo que puede pasar con un árbol, que es un árbol que va a quedar, es una araucaria y va a quedar 500 años ahí. Y creo que las empresas que estamos haciendo somos esos grandes árboles que van a proteger a los mantos de agua y a la naturaleza, o por lo menos esa visión de empresa. Y lo que yo quiero que empiece a pasar es como grandes focos de regeneración. Y creo que está pasando, y creo que se va a profundizar cada vez más, porque lo vamos a necesitar, que va a tener que ver con zonas poco pobladas, que nos vamos a dar cuenta de que podemos generar un impacto productivo, que la necesitan regiones donde no tienen, por ejemplo, no sé, fresas o arándanos, en lugares que sean desiertos, como pasa en Baja California, que hay una planta que se llama Berrymex, que en San Quintín, que ha desarrollado una desaladora que regenera el agua del mar, la usa para un proceso productivo y le da agua a la población. Yeah. Creo que ese tipo de funcionamientos público, privado, y pensar en ese tipo de funcionamiento en organizaciones que no tengan que ver con una propiedad privada, sino que tengan que ver con fundaciones y cosas que no dependan de una persona o de un interés financiero, creo que
que es lo que va a empezar a pasar cada vez más porque necesitamos alimento, necesitamos agua y tenemos tierra, o sea, hay muchas zonas inexploradas, pero necesitamos regenerar esos lugares para poder hacer esto. Y creo que mi esperanza es que a partir de esos pruebas pilotos, proyectos de regeneración, entendamos una posibilidad de que tenemos que actuar en coherencia con esa regeneración que estamos haciendo. Es decir, los cambios siempre se dieron a partir de pequeñas personas, no grandes masas. Sí, sin duda. Entonces, esos pequeños focos, Los pequeños locos, ¿no? esas pequeñas personas que están haciendo las cosas distintas, y yo quiero sumarme a toda esa gente con mi aporte de valor desde la tecnología de Nahua. Creo que eso en los próximos 10 años va a ser lo que más va a cambiar. Me encanta. Y creo que para ir cerrando, si pudieras dejar un mensaje a la audiencia sobre el mejor hábito para cuidar del recurso del agua del que hemos estado hablando toda esta conversación, ¿cuál sería y por qué? Bien, les voy a pedir que, y es un pedido, no es ni una recomendación ni una propuesta, es un pedido, que salgan y tengan contacto con la naturaleza una vez al día y que busquen la manera de conectar con soluciones como la que ofrece Pura, puede ser cualquier otra, si es Pura mucho mejor, para poder purificar el agua de sus casas y ahí reducir la huella de carbono y ahorrar el agua de toda la gente y encima ahorrar tiempo y dinero para que puedan ustedes destinar ese tiempo y ese dinero para actividades regenerativas. No sé si hasta aquí hay algo que te gustaría dejar adicional, algún punto extra que se nos haya ido y no haya yo tocado. No, estuvo muy interesante platicar. Gracias por el tiempo y el espacio. Y creo que hablamos de todo. Y sí, podríamos hablar infinitamente de más temas. Creo que lo único que nos falta es, si la gente quiere saber más de Pura, quiere saber más de Luca, quiere consumir cualquiera de estos productos, ¿dónde los busca? ¿Dónde los encuentra para comprar? Platícanos un poco de eso. Estamos en Amazon, nos buscan purificadores Pura y ahí nos encuentran para comprar. Si quieren conocer más de Pura, en las redes sociales es somospura.mx. Así es nuestra web, nuestro Instagram, TikTok. Y si quieren buscar de Pura en LinkedIn, también ponen Pura y ahí seguramente va a salir yo, Pura y todas las voces que estamos sumando para la regeneración a través del agua. Pues yo nada más me queda agradecerte muchísimo. Creo que aclaraste muchas cosas que yo tenía en mi cabeza. Seguro para quien nos escucha también resolviste muchas dudas. Pusiste de manera muy clara cuál es el problema, cuál es la solución que ustedes están proponiendo. Espero que tanto como a mí me sirvió, a otra gente que te escuche, pues les sirva. Y creo que yo lo último que puedo dejar es: no olviden de seguirnos en YouTube. Hoy platicamos de los filtros, si quieren ver un poco de cómo se ven estos productos de Pura. Y pues agradecerles también a ustedes como audiencia. Y nos vemos en la próxima.